Hola de nuevo. Hoy vamos a ver curva de titulación, pero esta vez de un ácido débil con una base fuerte. Habíamos visto la curva de titulación de ácido fuerte y base fuerte, que habíamos ido punto a punto determinando esa curva. Acá vamos a hacer los mismos pasos, pero ahora se nos agrega una ecuación más, la del equilibrio del ácido, porque el ácido va a estar parcialmente disociado y no totalmente disociado como sería en una base fuerte o en un ácido fuerte. En este caso aparece la constante del ácido, que nos da la relación que hay entre la cantidad de ácido que tengo como ion y la cantidad de ácido sin disociar. Entonces pasemos a ver los cálculos punto a punto para ir viendo también cuáles son las aproximaciones que puedo hacer y cuándo puedo hacer esas aproximaciones para no llegar a un resultado erróneo. Así que vamos adelante. Como siempre tenemos nuestra titulación con una bureta. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar un Erlenmeyer en el laboratorio, pero en este caso tenemos un vaso de precipitado porque tiene un agitador ultrasónico y un pHímetro que está midiendo el pH. En este caso estarían determinando la curva que nosotros vamos a hacer por cálculo, pero haciéndola con una titulación directamente, midiendo punto a punto el pH. Nosotros vamos a ver qué relación hay entre ese pH y la concentración de cada una de las especies. Por lo tanto, tenemos que conocer, en nuestro caso, la concentración tanto del analito como del titulante, porque estamos haciendo una curva de titulación, no estamos titulando una muestra. Nuestro titulante entonces va a ser hidróxido de sodio. Lo que nos interesa es poder graficar el pH en la solución mientras vamos contabilizando los mililitros agregados de titulante. En este caso, para que la titulación sea más sencilla en cuanto a los cálculos, se acostumbra mantener una relación de concentraciones iguales entre analito y titulante, salvo en el caso de que uno tenga una relación estequiométrica del doble del otro, por ejemplo, entonces se utiliza el doble de concentración del analito o la mitad del de titulante. ¿Sí? En este caso es ácido acético, que está abreviado como si fuera el protón más el ion acetato, para no escribir la fórmula que es bastante larga, ¿no? Y el hidróxido de sodio, que estaría disociado en sodio como catión y oxidrilo o hidroxilo como anión. La relación acá es 1 a 1, como verán en las ecuaciones que vamos a ver en el chat siguiente. Entonces nuestro caso de ejemplo va a ser una titulación en la cual tenemos 100 mililitros de ácido acético 0,2 molar con hidróxido de sodio también 0,2 molar. Tener en cuenta que, al igual que pasado con ácido fuerte y base fuerte, lo que nos va a suceder aquí es que a medida que vamos agregando la base, o sea el titulante, el volumen va aumentando, por lo tanto se produce una dilución en el vaso de precipitado que debemos tener en cuenta en los cálculos. Entonces, este es uno de los puntos que teníamos que tener en cuenta, que el volumen cambia. Siempre se deben conocer las concentraciones iniciales, dijimos, para cuando estamos haciendo este tipo de curva. Y el planteo consiste en tener presente el balance de masa y de cargas, igual que habíamos hecho para ácido fuerte y base fuerte, y se agrega el equilibrio, ¿no? Siempre tener en cuenta todas las especies que están en la solución, o sea, todas las especies que tengo en ese vaso de precipitados. Entonces, la constante de equilibrio para este ácido es 1,8 por 10 a la menos 5 y vamos a tomar 0,2 molar y 0,2 molar. Antes del agregado de la primera gota de reactivo, lo que tenemos son los 100 mililitros de ácido, o sea que en realidad lo que tenemos es un equilibrio de un ácido débil. ¿Qué especies van a estar presentes en la solución? El ácido en sí mismo, una parte de ese ácido que se puede disociar, acá la constante es chica, o sea que va a haber un poco de ácido disociado, pero va a ser muy poco. Los protones o hidronios y los oxidrinos. La reacción de disociación del ácido sería la que vemos acá y es un equilibrio. Antes teníamos una reacción de disociación total, una flecha de un solo sentido. Ahora fíjense que tenemos un equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Que continuamente parte del ácido se está convirtiendo en acetato y parte del acetato se está convirtiendo en ácido. Es importante recordar acá que esa velocidad de reacción es la que está involucrada en el cálculo de la constante de equilibrio. Si hacemos el balance de cargas, ¿qué especies tenemos? Con carga positiva solamente tenemos los protones o hidronios, y con carga
negativa el ion acetato y los oxidrilos. En el balance de masa lo que podemos decir es que todo el acetato que yo haya puesto inicialmente, estos 0,2 molar, van a estar como acetato o como ácido acético, pero todo mi acetato está ahí, todo el ion acetato está ahí. Fíjense que acá solamente dice 0,2 molar porque todavía no hemos hecho dilución porque no empezamos a agregar el reactivo. Por ahora es solo los 100 mililitros que habíamos puesto originalmente. Como estamos frente a un ácido, podemos decir que la concentración de oxidrilos es despreciable frente al 0,2 molar que tenemos en concentración inicial de ácido y frente al resto de las especies porque estamos en una solución que va a ser totalmente ácida, ¿no? Tomando la ecuación 1 y reemplazando en la ecuación 2, llegamos a esta expresión que es que el ácido acético va a ser igual a la concentración inicial que tenía menos la concentración de protones. Ya tenemos nuestras dos expresiones que podemos reemplazar en la constante de equilibrio. La constante de equilibrio sería que la concentración de protones por la de acetato dividido la concentración de ácido acético es igual a esta constante de acidez que era 1,8 por 10 a la menos 5. Si se fijan ahí, reemplazo de 1 el ion acetato y de 2 el ácido acético y llegamos a la expresión de que me queda arriba protones al cuadrado dividido 0,2 molar. Para despejar esto lo único que tengo que hacer es pasar ese 0,2 para el otro lado, al primer término, y la potencia como raíz. Con lo cual, reemplazando el valor de la constante, me quedaría que 0,2 por 1,8 exponencial menos 5, raíz cuadrada, sería la concentración de protones. Esta concentración de protones, si hago el cálculo, da 1,9 por 10 a la menos 3, lo cual me da un pH de 2,72. Tenemos el punto de arranque de la curva. ¿Qué hemos despreciado? Hemos despreciado la concentración de oxidrilos. Entonces, deberíamos en este punto verificar que esa concentración sea realmente despreciable frente al 1,9 por 10 a la menos 3 que tenemos de protones y frente al 0,2. Frente al 0,2 obviamente que lo va a hacer porque si solamente tengo 10 a la menos 3 protones, imagínense que oxidrilos voy a tener menos porque el equilibrio del agua está desplazado por este agregado de ácido y no cabe duda de que va a ser despreciable. Pero supongamos que estamos en un punto donde tenemos dudas, el ácido es muy diluido, por ejemplo, sería un caso, y queremos hacerlo completo. En este punto vamos a ver cómo se haría y es igual para todos los demás pasos. Entonces lo vamos a hacer solo para este paso. ¿Qué me pasaría con esta constante? Que me quedaría el 0,2 menos concentración de protones, porque no puedo despreciar la concentración de protones frente al 0,2. Entonces, cuando yo ponga esa expresión, esta es la expresión que queda. Si yo paso ese término que está dividiendo, multiplicando, ahora me queda un factor común, ¿no? Que va a multiplicar tanto al 0,2 como a la concentración de protones. Entonces, si reordeno estos términos, me quedaría que la concentración de protones al cuadrado, paso restando el término después de haber pasado multiplicando todo el denominador, me quedaría menos Ka por este factor común de 0,2 menos concentración de protones. Haciendo la distributiva, me quedaría la expresión de esta manera, ¿no? Fíjense que el menos por menos de la concentración de protones por Ka se convierte en positivo y menos Ka por 0,2 sigue quedando menos Ka por 0,2. Si resolvemos esta cuadrática llegamos a este valor y calculando el pH llegamos a que el valor de pH es el mismo. Quiere decir que las suposiciones que habíamos hecho en el primer punto son válidas totalmente. Bueno, entonces ya sea para el pH que teníamos, nos quedaría, si sacamos la concentración de oxidrilos, porque la podemos calcular como 14 menos el pH, nos estaría dando 1,91 por 10 a la menos 11. 10 a la menos 11 frente al 10 a la menos 3 de los protones o frente al 0,2 de la concentración de ácidos es totalmente despreciable. Vamos ahora entonces al agregado de la primera gota de reactivo hasta el punto de equivalencia. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? La solución sigue siendo ácida, pero el pH va a ir aumentando porque estoy agregando una base. En este caso, lo que tenemos acá es que
parte del ácido acético va a ser neutralizado por el hidróxido de sodio formando acetato de sodio. Al ser una sal está totalmente disociada, ¿no? Las especies que van a intervenir son las mismas que antes, pero se nos agrega el catión sodio. Recordemos que los oxidrilos ya estaban presentes por el equilibrio del agua. Considerando la dilución, la concentración del ácido va a ser siempre la concentración del ácido por el volumen del ácido dividido el volumen total que tenga en el vaso de precipitado. Y la concentración de la base va a ser la concentración original de la base por el volumen de base que yo esté agregando dividido el volumen total. Fíjense cómo la concentración del ácido por efecto del agregado del volumen se va a ir diluyendo, porque siempre el volumen de ácido va a ser 100 mililitros y la concentración inicial 0,2, y lo que va aumentando es BT, mientras que la de la base, a pesar de la dilución, va a ir aumentando porque estoy con un volumen de base cada vez mayor. Entonces el término del numerador crece más rápidamente que el del denominador. Si hacemos el balance de carga, tenemos que ahora se nos agrega esta especie nueva que era el sodio, que no estaba antes, y el balance de masa se mantiene para el ácido acético, y otra vez despreciamos los protones, ya que estamos en un medio totalmente ácido. Recién empezamos a agregar los primeros mililitros de sodio. Como habíamos dicho antes, al ser una solución totalmente ácida, podemos despreciar estos oxidrilos y la concentración de protones frente a la de sodio va a ser muy poco significativa. Haciendo el reemplazo entonces en el balance de masa, llegaríamos a esta expresión de 0,2 por 100, que sería el C0 por B0 dividido BT, sería la concentración de ácido según lo que habíamos visto, menos la concentración de sodio, ¿no? Porque la concentración de acetato es igual a la de sodio, y en el primer término estaría pasándolo restando para el otro lado. Si reemplazamos en la constante, llegamos a esta expresión. La concentración de sodio ya dijimos que iba a ser 0,2 por el volumen de sodio dividido el volumen total. Y la constante de equilibrio, lo que nos queda ahora en función de la concentración de sodio. Si reemplazamos la expresión de la concentración de sodio para poner todo en función del volumen de base agregado, llegamos a esta expresión donde, como vemos, tenemos una resta en la cual hay dos factores comunes, 0,2 y volumen total. Y abajo tenemos los mismos factores, 0,2 y volumen total. Quiere decir que si sacamos eso como factor común lo podemos simplificar. ¿Sí? Volumen total está en los dos términos de arriba, del numerador y en el denominador, y lo mismo pasa con el 0,2. Con lo cual la expresión queda muy simple y se reduce a que queda la constante de equilibrio multiplicado por 100 menos el volumen de base dividido el volumen de base. ¿Sí? Esto, ¿para qué puntos va a valer? Para los puntos donde yo tenga agregado mililitros de base hasta el punto de equivalencia. Como estamos en una relación 1 a 1 y con una estequiometría 1 a 1, si tengo 100 mililitros de ácido voy a tener que agregar 100 mililitros de base para llegar al punto de equivalencia. Con lo cual, para 10, 15, 20, 30, 40, 50 mililitros voy a poder trabajar con eso. Donde tengo que tener cuidado es en el entorno del punto de equivalencia, porque ya esta simplificación de que tengo una solución fuertemente ácida no va a ser válida, voy a estar en un pH cercano al de la neutralidad. Entonces, cuidado en el entorno del punto porque teóricamente voy a tener que usar el balance completo. Y ahí volveríamos a tener una cuadrática. Usando esa expresión para los puntos que están representados ahí, obtendríamos esos valores de concentración de protones y de pH, ¿no? Se usa la misma fórmula. El 0, recuerden que estaba calculado según el punto que habíamos hecho antes, ¿no? Ese punto está calculado de una forma distinta que es la que vimos primero. Pero 20, 40, 50 y 80 están calculados con la expresión que está ahí. Una vez que agregamos los 100 mililitros, estamos en el punto de equivalencia. Otra vez, tenemos que hacer el análisis para el punto de equivalencia. Bueno, en el punto de equivalencia, otra vez, tenemos agregada la misma cantidad de base que de ácido, con lo cual estaríamos en 200 mililitros, porque esta es concentraciones iguales y relación 1 a 1. Hay que tener cuidado cuando las concentraciones son diferentes o las relaciones no son 1 a 1, para ver bien cuál es la relación de volumen en la cual se llega al punto de equivalencia.
Con esta suposición tenemos las especies que teníamos en el punto anterior. Y acá podemos hacer la suposición de que como agregué hidróxido de sodio suficiente para neutralizar todo el acetato, la concentración de acetato sea igual a la concentración de sodio. Y además, como los oxidrilos pueden provenir de esta disociación que tenemos arriba, podemos considerar que la cantidad de oxidrilos va a ser la que se haya hidrolizado de acetatos. Entonces, estaríamos despreciando solo los oxidrilos provenientes del agua, que serían muchos menos que los que vienen del ion acetato, dado que la constante de equilibrio es mucho más alta. Entonces acá tendríamos nuestra constante de la base, porque lo que tenemos arriba es la constante del ácido dada vuelta. Para ello, sabemos que la podemos calcular considerando que la constante de la base por la constante del ácido es igual a la constante del agua. Y con esto nos daría 5,6 por 10 a la menos 10. Reemplazando, despejando los oxidrilos, paso a la concentración de acetato multiplicando a la constante de la base. Fíjense que acá dice 0,1. ¿Por qué dice 0,1? Si la concentración de ácido original era 0,2. Porque estamos considerando la dilución. Entonces tengo 0,2 por el volumen de ácido que era 100, dividido el volumen total que es 200. Entonces, cuidado acá, que cuando voy a reemplazar esa concentración de acetato tengo que fijarme en la dilución, ¿no? Para ese valor lo que obtenemos ahora es el pOH, no el pH. Entonces, con el valor del pOH hago 14 menos pOH y obtengo el valor del pH, que es lo que me interesa porque la curva es, recordemos, pH versus mililitros de hidróxido de sodio agregado. Quiere decir que acá, en el punto 100 mililitros, porque no es el volumen total lo que estamos graficando, sino el volumen de ácido, tendríamos la cantidad 8,88 en el pH. Esto determina el punto en esa curva. 8,88 de pH para 100 mililitros de base. Después del punto de equivalencia, volvemos a las suposiciones que habíamos hecho cuando hicimos ácido fuerte y base fuerte. ¿Qué pasa después del punto de equivalencia? Ya agregué suficiente cantidad de base para neutralizar todo lo que tenía de ácido. Quiere decir que lo que estoy agregando es un exceso de base. Pero tenemos que recordar que ya había agregado base. Entonces, cuidado con los volúmenes y con tener en cuenta que lo que va a ir como exceso es lo que agregó a partir de 100 mililitros, ¿no? Tenemos las mismas especies porque no aparece nadie nuevo, no hay ningún reactivo nuevo, y que ahora sí, ya pasé el punto de equivalencia, estoy en un pH básico. Con estas consideraciones de que todo el ion oxidrilo es producido por el acetato, como habíamos dicho antes, y que el equilibrio va a estar desplazado porque lo que voy a tener un exceso de oxidrilos, en esta ecuación lo que tendríamos de balance de carga es lo mismo que teníamos antes y el balance de masa estaría dado por el acetato. Estoy en medio básico, así que la concentración de protones la puedo despreciar y a la vez la concentración de ácido va a ser muy poco significativa porque ya tengo un exceso de oxidrilo, ¿no? Entonces hacemos que se desplace el equilibrio porque estoy titulando ese acetato. Entonces la concentración de acetato me quedaría igual al valor de la dilución y si vemos las dos ecuaciones a la vez, la 1 y la 2, reemplazando uno dentro de la otra, lo que obtendría que me quedaría la diferencia, ¿no? O sea, la concentración de oxidrilo sería la concentración de sodio menos la de acetato y si reemplazo la de acetato por su fórmula de cálculo, me quedaría que 0,2 por B menos 0,2 por el volumen inicial de ácido dividido el volumen total es la concentración de oxidrilos. Fíjense el detalle que esta vez el 0,2 no lo puedo simplificar porque en el denominador no me aparece, ¿sí? Esta vez estoy solamente restando las dos concentraciones, entonces no aparece como antes que podía simplificar el volumen total y podía simplificar el 0,2. En este caso el volumen total es factor común, pero no se simplifica. ¿Y esto desde dónde va a valer? Desde los 110 mililitros de agregado de base hasta, generalmente se hace hasta el doble de volumen, que podría ser hasta los 200. Si anotamos este punto que está en amarillo, que es el que habíamos calculado diferente, y
Además le agregamos que los puntos que tenemos entre 110 y 200, que es lo que estamos viendo ahí, yo lo hice cada 20, entonces figura 120, 140, iríamos calculando cómo evoluciona la curva. ¿Sí? La fórmula de arriba vale para todos los puntos que están en celeste, el punto en amarillo es el caso particular, que es cuando tenemos punto de equivalencia. En esta segunda tanda de cálculos ese es el punto particular. En la primera recuerden que era antes de que empecemos a agregar la base, que también teníamos un punto fuera de lo que es la fórmula para el cálculo. Haciendo eso nos queda una curva de este tipo, donde se ve claramente que hay un salto de pH muy grande cuando llego al punto de equivalencia. Estamos en un pH que es muy bajo, alrededor de 5, y pasa de golpe a un valor de casi 12 en muy poco agregado de base, ¿no? Entonces tiene un punto de equivalencia bien definido, es una buena titulación para hacer, y cualquier indicador que me muestre ese salto de pH va a ser el que me sirva. En este caso, bueno, vamos a ver que la fenolftaleína es uno de los más comunes, pero también podríamos usar otros. Con eso llegamos a este caso donde otra vez recordarles que tenemos que tener presente en el entorno del punto de equivalencia que pueden no ser válidas las aproximaciones, entonces por ahí habría que calcularlo sin hacer las aproximaciones como hicimos en el primer ejemplo, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso a la hora de hacer los cálculos. Y sobre todo si en el libro hay algunos problemas donde les piden para 99,99 mililitros de base agregado, entonces ahí estamos en el entorno del punto, con lo cual ahí nos zafamos de aplicar la cuadrática. Con esto terminamos con este caso y nos veremos entonces en la próxima entrega. Gracias por estar y cualquier duda o consulta me escriben.